Eso quiere decir que este no es el universo donde se espera un ser perfectamente benevolente. No veo por qué la necesidad de dejar que exista el mal, solo para poder vencerlo después. Reaccionando a Dios y el problema del mal. ¿Cuál es el argumento para ti, que tú crees en Dios, más difícil de rebatir de un ateo? Yo diría que es el problema del mal, y que siempre lo ha sido, el problema del mal. Porque tú tienes la concepción de un Dios benevolente. Claro, ahí entramos en un problema. ¿Y Podrías por no qué tenerla, benevolente? Ahí tú curiosamente, sabes, ¿por qué tiene que ser benevolente? Yo creo que, o sea, Tú has hablado de la hay tres belleza, ¿verdad? opciones. Has hablado de la claro. belleza. Hay tres opciones, ¿no? O que sea malévolo, o que sea indiferente, o que sea benevolente, ¿no? Son las tres opciones. La de que sea malévolo, yo creo que te da muchos problemas, ¿no? Porque a lo mejor es el genio maligno de Descartes y nos está generando ilusiones y en realidad no estoy hablando con nadie, sino que es toda una ilusión que me está generando. Esa y tal. es la del informático que está en su cuarto con un donut que ha creado la realidad. Es esa. Exacto. La de que es indiferente, para mí no Juega explica la realidad que observamos, como decía, ¿no? Porque me parece que un Dios que fuera indiferente no produciría con mayor probabilidad pues un mundo como el que veo, ¿no? Sino que, pues bueno, le daría básicamente igual, ¿no? Entonces me queda la de benevolente. Yo entiendo que la de que sea bueno entra un poco en tensión con la experiencia humana del mal, ¿no? Hombre, con la de millones de personas que sufren, claro, ¿no? con el mal y el sufrimiento, exacto. Sí, en este caso parece que un ser benevolente no es el tipo de Dios que se espera bajo el universo que tenemos, ¿no? O el mundo que tenemos. Pareciera que lo que tenemos es un ser que es un poco sádico, ¿no? Es decir, vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a un lugar, a una casa que nos han dicho que es de un ser que es bueno y que tiene a 2 niños y construyó esta casa o este hogar para estos niños para que fueran completamente felices, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de un ser que es bueno, ¿no? Que desee la felicidad y busque la felicidad de los seres que ama. Otra cosa que se espera es que al momento de que ocurra algún tipo de maldad entre los niños, es decir, que un niño trate de hacerle algún tipo de daño al otro, este intervenga. No se espera que los deje ahí haciéndose maldades entre ellos y sufriendo de forma innecesaria. Eso quiere decir que este no es el universo donde se espera un ser perfectamente benevolente, que es a lo que me imagino que se refiere Enrique. Ahora, bajo la idea de un ser malévolo, yo creo que es lo que esperamos, ¿no? Es decir, si vamos a un hogar donde nos dicen que el ser es sádico, lo que esperaríamos es que nos diga que cuando los niños cometen maldades entre ellos, a él le gusta ver. Él disfruta ver cómo uno sufre mientras el otro hace este tipo de daños, ¿no? Y eso es parecido al universo que tenemos, ¿no? Así que bajo esa idea de probabilidad o de lo que se esperaría, es más probable que sea un Dios que es sádico. Y el sufrimiento, exacto. Yo lo veo, o sea, yo veo que esa es digamos, el gran argumento ateo. Yo creo que aquí en filosofía se hizo mucho avance. Desde siempre, digamos, el argumento del mal se presentó de una manera lógica, como diciendo hay una incompatibilidad lógica entre la idea de un Dios omnipotente y bueno y la existencia del mal. En filosofía hubo un tipo que se llamó Alvin Plantinga, que en los años, no sé si 60 o así, escribió un libro, Dios, la libertad y el mal, que básicamente enseñaba cómo realmente no hay una contradicción lógica estricta, ¿sí? Sino que son compatibles las dos cosas desde un punto de vista lógico, mientras sea posible que Dios tenga una razón para permitir los males, ¿no? Esto no tiene que ser necesariamente verdad. Es decir, tenemos un ser que no permite el mal por ser perfectamente bueno y tenemos un ser que podría evitar el mal si lo quisiera por ser todopoderoso. Quiere decir que si observamos el mal, no es compatible con que sea todopoderoso o sea perfectamente bueno. Dicho de otra manera, si alguien quisiera eliminar todo mal y además pudiera hacerlo, no habría mal. Pero el mal está presente, por ello ese alguien no existe. Esa es como la razón lógica detrás de eso, ¿no? Entonces, a mí el problema lógico no me preocupa tanto, pero entonces queda lo que los filósofos lo llamamos un problema más evidencial de que la realidad del mal como que le resta credibilidad a la hipótesis de un Dios bueno, ¿no? Y yo eso, bueno, lo veo, no sé hasta qué punto es resoluble en el sentido de 100% vamos a resolver esto y nos quedamos tranquilos. Yo veo que hay como una tensión entre sí, existe el mal y eso es difícil de explicar con un Dios bueno, pero existe también un universo como el nuestro y eso es difícil de explicar sin un Dios bueno, ¿no? Entonces hay... Yo creo que por lo que dije antes es más fácil explicarlo por un Dios que es malvado, ¿no?
no por un Dios que es bueno. Un poco tensión ahí. Y yo lo que me planteo es que al final quizás no es tan raro que un Dios bueno quiera permitir ciertos males o un mundo en el que temporalmente sea real el mal, porque eso permite que existan bienes de tipo superior, ¿no? Por ejemplo, o sea, nadie podría ser valiente, la valentía no se podría ejercer en un mundo en el que no hubiera ningún peligro, por ejemplo, ¿no? La compasión no se podría ejercer en un mundo en el que no hubiera nadie que sufriera. El perdón no se podría ejercer en un mundo en el que nadie hiciera nada mal. Las virtudes, ¿no? Como comparación a la... Aquí pasan varias cosas. Es decir, entiendo esta idea de que no se puede obtener esto si no se puede obtener, por ejemplo, la valentía en un mundo donde no hay miedo, por ejemplo. Pero si el ser es todopoderoso, no veo por qué no podría hacer gente que sea valiente sin necesidad de generarles miedo. Esa es una situación. La otra situación es, entiendo de que podría ser que Dios siga siendo bueno, pero permite el mal por ser necesario para estas virtudes, ¿no? Entiendo eso bajo un ser limitado, pero no lo entiendo bajo un ser todopoderoso. Tampoco entiendo por qué son necesarias estas virtudes de forma última. Es decir, si la idea es venir al mundo a sufrir para, por ejemplo, obtener valentía y luego ir al cielo donde no nos sirve de nada ser valientes, no entiendo cuál es el punto de venir a sufrir para tener valentía, para luego ir a un lugar donde ni la necesitamos. Entonces parece que para el fin último, que es ir al cielo, no es necesario tener valentía, ¿no? Eso es como decir que si ustedes estuvieran viviendo en un lugar, en un país donde no existe la violencia y tuvieran un hijo, lo mandaran a otro país donde hay mucha violencia solo para que regrese a este país donde no existe la violencia, donde no tiene que estar aguantando este tipo de sufrimientos, pero bueno, al final de cuentas es valiente cuando no sirve para absolutamente nada en estos casos, ¿no? Así que siempre bajo la idea de que un ser es todopoderoso y omnivolente, parece que debería, incluso si quiere dar estos atributos supremos, solo darlos. No hay nada que le impida solo darlos. Y si tuviera que usar el mal para poder utilizarlos, quiere decir que está limitado de cierta forma, y no solo eso, sino que pareciera sugerir que ser perfectamente bueno no parece ser algo que pueda existir. Es decir, perfectamente bueno en el sentido de que no tiene necesidad de hacer el mal. No veo qué significa que tenga que hacer el mal para obtener un bien superior. Si hay bienes superiores necesarios para la bondad, no veo cómo es que puede haber una bondad perfecta si necesita del mal. Es decir, podría haber una bondad máxima, pero perfecta no lo creo. Relación a los defectos, ¿no? Exacto. Entonces, yo veo eso y digo, bueno, pues a lo mejor tiene sentido que un Dios bueno quiera permitir cierto mal en el mundo, ¿no? Pero bueno, que eso está claro que pare. Ya. La broma ha durado muchos años. La factura de Hacienda, tío. Joder, saludos a Hacienda. También tiene ¿Cómo hablé yo? También es como para mí es interesante la idea de que con un Dios bueno sabes que sobre el mal se va a poder triunfar. Sí, o sea, porque Dios no va, o sea, Dios no va a permitir que el mal venza, triunfe, ¿no? ¿Sabes? Entonces, esto lo decía, por ejemplo, Santo Tomás. Dios no causa directamente el mal, pero lo permite para que pueda haber esos bienes que hemos dicho que sin el mal no son posibles, pero luego se compromete de alguna manera de cada mal particular sacar de ahí todo el bien posible y triunfar y redimir ese mal de manera completa, ¿no? Es como la madre que te... Pero no veo entonces cuál es la necesidad de obtener estos bienes superiores si el fin último es acabar con el mal, que hace que estos bienes superiores sean innecesarios. Eso quiere decir que si los bienes no son necesarios para nada, o parece que no son necesarios para nada, el sufrimiento para obtenerlos tampoco, ni siquiera para el fin último, que es simplemente acabar con el mal. Es decir, este ser es todopoderoso y omnivolente y puede acabar con el mal sin estos pasos intermedios que significan gente sufriendo, lo cual quiere decir que este sufrimiento es innecesario. Hacer los deberes, pero luego te da... Claro, bueno, es como... Es un poco... Dios te compra una carta de Pokémon de 1 millón de euros, por ejemplo, de Magic. Sería como un autor, ¿no? A mí me gusta pensarlo de esta manera como Tolkien, ¿no? O sea, si nosotros nos encontráramos... O sea, imaginad esto es El Señor de los Anillos, yo lo abro al azar y caigo al azar sobre uno de los trozos más desesperanzadores de la obra, si solamente leo eso, voy a pensar que lo ha escrito una persona que no estaba bien de la cabeza, ¿no? Pero si leo todo entero y lo veo en perspectiva, digo, ostras, estos momentos de desesperación luego son vencidos y ese triunfo sobre el mal para generar de alguna conflicto manera, que claro, tenga salsa, ¿no? Exacto. Y esto tiene sentido bajo muchos seres que no son todos poderosos, pero si el ser todopoderoso, que es
completamente bueno puede evitar todo este sufrimiento solo para vencer el mal, al fin y al cabo, no veo por qué tenemos que sufrir necesariamente, o por qué está justificado el sufrimiento. No estoy diciendo que el mal sea sufrimiento necesariamente, estoy diciendo que al menos el mal, al menos, es sufrimiento innecesario. Triunfo sobre el mal, de alguna manera, es un bien también, que no sería posible si no existiera el mal, ¿no? Yo lo veo de esa manera. ¿Y hasta qué punto crees que la idea de Dios es creada? Aquí no, lo que dijo no tiene sentido, pero creo que es por la forma en que dijo, pero eso de vencer al mal es un bien que no podría ser si no existe el mal, sí. Momento aclarador. Es como decir, rompamos las ventanas para poder arreglarlas. Una vez reparadas, no habrán ventanas rotas. Por ello tiene sentido romperlas, ¿no? No veo por qué la necesidad de dejar que exista el mal, solo para poder vencerlo después. ¿Cuál es el punto de no hacerlo de una vez? En fin, todas estas ideas son la verdad es que solo para levantar algún tipo de intuición respecto a por qué el mal no es necesario y por qué no es coherente o por qué no podría ser coherente bajo la idea de un ser todopoderoso y omnipotente. No estoy diciendo que tenga una prueba completamente deductiva, solo estoy diciendo que no parece que sea el caso.